Bueno, hoy nos vamos a concentrar en una especie de tema introductorio, propedéutico a la materia, o sea que es el primer punto que aparece en el programa y que es una reflexión sobre el campo de la comunicación, es decir, qué entendemos por campo disciplinario de la comunicación, cómo lo vamos a abordar y cuál es el lugar de esta materia en ese campo. ¿Y por qué hablamos de campo disciplinario de la comunicación y no hablamos de ciencia o de alguna cosa así, o de disciplina? Algo de esto charlamos el lunes pasado cuando más o menos traté de explicar cuál era, de la forma en que nosotros lo entendemos, el lugar que tiene la materia dentro de la formación de los estudiantes de comunicación social. Cómo se relaciona con un conjunto de prácticas de hacer cosas que están relacionadas con la ciencia, con la investigación científica, con la producción de conocimiento científico. Es decir, la comunicación como parte del mundo de la ciencia. Dice este señor, León Duarte, las cuestiones centrales que patentiza el campo académico de la comunicación y los desafíos que en la actualidad se le presentan a su investigación tienen que ver fundamentalmente con su estatuto disciplinario. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que está en discusión de qué forma la comunicación tiene que ver con el campo de la ciencia, con el mundo de la ciencia, o de la investigación científica, o de la producción de ese tipo particular de conocimiento que es el conocimiento científico. Y ya de movida, cuando hablamos de campo de la comunicación, lo hacemos implícitamente en oposición a otra forma de hablar acerca del conocimiento científico, que es hablar de la disciplina o de la ciencia a secas. Y hoy gran parte de la clase de hoy va a tener que ver con cómo llegamos al lugar donde estamos en las ciencias sociales, cómo se conformaron las ciencias sociales como ciencias, dónde estamos ahora y dónde está la comunicación en ese contexto. Supongo que algunos de estos temas habrán sido trabajados de una o de otra forma por ustedes en sociología, tal vez en problemática de la comunicación. No sé si en alguna otra materia. Bueno, esto busqué creo que antes de ayer. Busqué en Google método científico y encontré esto, de ese sitio. ¿Sí? Fases del método científico. Primera etapa, observación. Cuando un científico encuentra un hecho o fenómeno interesante, lo primero que hace es observarlo con antelación. Segunda etapa, formulación de hipótesis. El científico se plantea el cómo y el porqué de lo que ha ocurrido y formula una hipótesis. Tercera etapa, experimentación. El científico debe comprobar si es cierta. Para ello realizará múltiples experimentos modificando las variables que intervienen en el proceso y comprobará si se cumple su hipótesis. Cuarta etapa, conclusiones. El análisis de los datos experimentales permite al científico comprobar si su hipótesis era correcta y dar una explicación científica al hecho o fenómeno observado. Bueno, esto lo han visto en algún momento en el secundario, en física. Son los pasos del método científico. Pero bueno, la primera pregunta que nos vamos a hacer es, y siempre fue así, siempre se produjo conocimiento así, ¿en qué momento aparece este esquema? ¿En qué momento aparece la idea de que a partir de este tipo de acercamiento, y especialmente de la tercera etapa de la experimentación, se puede saber algo acerca de, primero del mundo, después de la sociedad? Bueno, no siempre fue así, por supuesto, nunca las cosas siempre fueron así. ¿Qué tal? Bueno, esta es la puerta actual de la sociedad real, de Royal Society, que es una institución fundada, ¿qué tal? En las últimas décadas del siglo XVII, en Londres,
¿Y qué es la institución donde se desarrolló, digamos así, el pensamiento científico moderno? O sea, donde aparece la idea de que hay una forma de acercarse al conocimiento, de producir conocimiento, de crear conocimiento, y que esa forma tiene que ver con la observación meticulosa de la naturaleza y con la experimentación. Presidente de la Royal Society fue, por ejemplo, Isaac Newton. Isaac Newton se dice que fue posiblemente uno de las dos personas más inteligentes que hayan existido nunca, dijo alguien eso. Y los físicos se dividen, como si fuera River y Boca, entre los que piensan que el mayor físico de todos los tiempos fue Newton y los que piensan que el mayor físico fue Einstein. Bueno, Newton, por supuesto, el que descubrió la teoría de la gravitación universal y muchas otras cosas, fue una enorme mente de fines del siglo XVII y comienzo del siglo XVIII. Pero fíjense, o sea, hay un estudio que se ha hecho acerca de los escritos de Newton. Newton escribió mucho a lo largo de su vida. No las cartas que le mandaría a sus novias, esas no las contabilizamos, ¿no? Están contabilizadas solamente los escritos serios, vamos a decir así. 3.600.000 palabras a lo largo de su vida. Bueno, vivió mucho, Newton murió a los 84 años. ¿Sí? 3.600.000 palabras. Después nosotros les pedimos en los ensayos, ¿cuántas palabras les pedimos? 3.000, y ustedes dicen, muchísimo. Bueno, 3.600.000. Bárbaro. Ahora, ¿cuántas escribió sobre ciencia? Uno de los más grandes científicos de toda la historia. 1.000.000 de palabras. ¿Y de qué creen ustedes que escribió los otros 2.600.000? A ver, apuestas. ¿De qué escribía Newton? Más o menos, ¿no? No, la economía no existía. 1.400.000 palabras de teología. Más o menos como filosofía, pero específicamente teología. Es decir, ideas acerca de la divinidad de Dios. Newton era arrianista, es decir, no era un cristiano ortodoxo, ni para el catolicismo, que no era la religión oficial en Gran Bretaña, pero tampoco para las sectas más, o los grupos, ni la iglesia anglicana, ni los grupos presbiterianos, que tenían otro tipo de ideas, ¿no? Él tenía el tipo de idea cristiana minoritaria. Bien, 1.400.000. Y el otro 1.200.000 palabras escribía de alquimia. Newton fue un gran alquimista. O sea, la alquimia, si bien se considera un antecedente de la química, nadie la considera un tipo de metodología científica. Los alquimistas pensaban que se podían transformar los materiales, y la búsqueda fundamental era de la piedra filosofal. La piedra filosofal iba a servir, bueno, como en Harry Potter, ¿no? Iba a servir para transformar el plomo en oro. Eso era lo que buscaban. O sea, un tipo de procedimiento de transformación de las cosas, cosa que cualquiera que haya pasado por física básica en el secundario sabe que no es posible, por lo menos en principio. Bien, o sea que Newton, en la época de Newton, esto estaba mezclado, ¿sí? O sea, no estaba tan claro qué cosa era ciencia y qué cosa era mitología o pensamiento religioso. Estaba todo mezclado. Pero lo que aparece en esta época en la Royal Society es la idea de la experimentación. O sea, la idea de que hay una forma de conocer que es a partir de experimentar. Ahí lo que tenemos es un experimento con la bomba de vacío, que fue el gran experimento de la época, ¿sí? Llevado adelante por Boyle. O sea, ahí tenemos la bomba de vacío. Hubo toda una discusión, ahora vamos a hablar alguna cosa más, sobre si podía existir o no el vacío. Y si la bomba de vacío producía o no vacío, es decir, un pedazo de mensurable donde no hubiera nada. Eso es el vacío. Bien, pero antes de eso, fíjense cuál es el lema todavía hoy de la Royal Society. Nullius in verba. Y esto quiere decir
yo tampoco sé latín, quiere decir en palabras de nadie. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir el conocimiento no está en lo que alguien dijo antes, el conocimiento está en lo que vos podés experimentar y observar. Hasta esta época el conocimiento se buscaba, esto es lo típico en la Edad Media, en los monasterios. ¿Qué tal? El conocimiento se buscaba en lo que otro había dicho antes. Ustedes sabrán que el gran experimento de Copérnico, cuando demuestra que los cuerpos caen a la misma velocidad tirando esas pelotas de la Torre de Pisa, él lo hizo en contra de Aristóteles, porque el conocimiento de su época decía que las cosas más pesadas caían más rápido que las más livianas, en parte por sentido común, porque es lo que a todos nos parece, pero en parte porque lo había dicho Aristóteles. Y si lo dijo Aristóteles era cierto. Y Copérnico, un precursor del método científico, dice, bueno, vamos a ver si es así. No, Copérnico no, ¿qué estoy diciendo? Galileo Galilei, perdón. Bien. Nullius in verba. Si alguien quiere leer algo sobre esto, yo les voy a dar dos recomendaciones. Una es este excelente libro de Chapin y Schaffer que está publicado por la Universidad Nacional de Quilmes, El Leviatán y la bomba de vacío. Y es una investigación histórica y una de las investigaciones fundadoras de la corriente de la sociología de la ciencia o de los estudios sociales de la ciencia, que analiza la polémica que hubo a fines del siglo XVIII entre Thomas Hobbes y Boyle. Hobbes, ustedes lo conocen de referencia, estoy seguro, entre otras razones porque Sebastián Barros es politólogo, no es sociólogo. Y los politólogos tienen un corazoncito especial por Hobbes. Así que en alguna clase tiene que haber aparecido Thomas Hobbes. ¿Me equivoco? No. Bueno. Hobbes es para nosotros conocido como un pensador de la filosofía política. O sea, Hobbes es el del Leviatán, la idea del poder absoluto del monarca como forma de evitar el estado de la naturaleza y la guerra de todos contra todos porque el hombre es el lobo del hombre y todas estas frases marketineras. Bien, ahora si ustedes leen este libro van a ver tal vez otra cara de Hobbes. Hobbes también era lo que en esa época se llamaba un filósofo natural, es decir, alguien que le interesaba la naturaleza y cómo funcionaban las cosas. Y eso no era una cosa que tenía como hobby después de trabajar 8 horas como filósofo político, sino que era parte de la misma concepción en relación al conocimiento. O sea, el conocimiento era algo global que se entendía. Y acá plantea una discusión sobre la validez de los experimentos, una discusión, una polémica muy fuerte. Pero la discusión de Hobbes, ustedes van a ver que es una posición, también la de Boyle, que es al mismo tiempo filosófica, teológica, política y lo que hoy llamaríamos científico natural. Está todo metido ahí. O sea, él se opone a la idea del vacío por razones que tienen que ver con el funcionamiento de la bomba y al mismo tiempo por razones políticas. Entonces, un solo paquete. Bien, y si ustedes quieren leer sobre esto de una forma más amena, les recomiendo, este es un conjunto de libros de Neal Stephenson, el ciclo barroco, en castellano son 9 libros, el primero se llama Azogue, y son muy entretenidos y Stephenson dice que no hace ciencia ficción, sino que hace ficción científica, y el tema en estos libros es el nacimiento de la ciencia moderna. Es interesante y uno puede aprender bastante a partir de cosas así. Bien. Buenas. Bueno, cuestión entonces que resulta de el desarrollo de la Royal Society, la idea del acercamiento experimental. O sea, ustedes ven acá que eso es el origen de este modelo. O sea, la idea de la experimentación es el gran descubrimiento
de ese momento, del pasaje del siglo XVII al siglo XVIII. O sea, la idea de que uno pueda acercarse al conocimiento mejor, construir conocimiento a partir de experimentar y en el laboratorio. O sea, el laboratorio es un invento de esta época. Vamos a tener durante todo el siglo XVIII un desarrollo de las ciencias naturales. ¿Sí? O sea, las ciencias naturales van a desarrollarse a partir de ese modelo y van a expandirse y se van a convertir en el sinónimo del conocimiento científico. O sea, la ciencia, hacia fines del siglo XVIII, es ciencia natural, es conocimiento de la naturaleza, del mundo, de las cosas, de la física. Básicamente el modelo va a ser físico y astronómico. Newton era un astrónomo. Ahora, ¿y qué es lo demás? Bueno, lo demás es un conocimiento no científico. Y lo demás es el mundo del conocimiento de las humanidades, se llamaban en esa época, y todavía hoy, ¿no? La nuestra es una facultad de humanidades y ciencias sociales. O sea, ya desde el nombre parece que hay algo distinto entre las humanidades y las ciencias sociales, aunque esa distinción se ha ido difuminando. Entonces, más o menos, vamos a tener esto como esquema. Esta distinción entre epistemologías nomotéticas y epistemologías ideográficas es una distinción que establecen algunas escuelas post-kantianas. Estamos hablando por ahí de la misma época, ¿sí? O sea, de la segunda mitad del siglo XVIII, comienzos del XIX, tal vez un poco después. ¿Qué supone esta distinción? Bueno, los rótulos son un poco difíciles, pero la idea es sencilla. O sea, la idea es que hay tipos de conocimientos que son generales, porque en todos lados pasan igual. A ver, yo tiro algo al piso, ¿sí? Bueno, ¿qué velocidad va a adquirir eso que tiro al piso? Vamos a tirarlo. Bueno, eso se puede determinar, ¿no? Ustedes lo saben. O sea, si yo conozco la masa del objeto que atrae esto, que es la Tierra, si conozco la distancia y conozco una constante de gravitación universal que estableció Newton, puedo saber exactamente cuánto tiempo va a tardar y qué velocidad va a tener cuando llegue. Entonces conozco la distancia. Y eso vale para la Tierra. Sí, bárbaro. Y si estuviera en Júpiter, también. Simplemente tendría que diferenciar de acuerdo a tener el conocimiento de cuál es la masa de Júpiter, como distinta a la Tierra. Y si estuviera en un planeta, en una galaxia lejana, también. O sea, es una ley, y por eso es una ley que vale absolutamente para todo. ¿Sí? Todo proceso de esas características va a quedar sujeto a una explicación exactamente igual. Ese tipo de conocimiento es un conocimiento nomotético. Es un conocimiento que plantea la existencia de leyes generales en relación a procesos que son universalmente iguales. Si en todos lados pasa lo mismo con esto, como pasa con la física, o en la punta de arriba con la matemática, 2 más 2 es 4, en cualquier universo posible, inmensurable e imaginable. Siempre 2 más 2 es 4. El cuadrado la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Bueno, eso vale para cualquier triángulo que cualquier especie inteligente o no inteligente pueda imaginar desde el Big Bang hasta que se acabe el universo. No es que va a haber un triángulo en algún planeta donde eso no funcione. Bueno, ese tipo de conocimiento es un conocimiento nomotético. Y ahora voy a aclarar, en principio, las cosas son siempre un poco más complicadas, pero en principio esto es así. Bien, ahora, en el otro extremo, no sé, yo miro una película dramática un domingo de lluvia a la tarde y entonces me pongo a llorar. ¿Sí? Bien. La mira Natalia, ¿va a llorar? Y no sé, o sea, que yo haya llorado no quiere decir que vaya a llorar Natalia.
Y si yo en vez de mirarla un domingo de lluvia, la miro el lunes a la mañana soleado, y capaz que tampoco lloro. O sea, del hecho de que me investiguen a mí y analicen el caso por el cual yo me puse a ver una película y lloré, no pueden seguir que en otras veces va a pasar exactamente lo mismo. No lo saben. Lo único que pueden decir es que a mí me pasó. ¿Sí? Pueden describir mi caso. Ese tipo de acercamiento al conocimiento es un acercamiento ideográfico. Es un acercamiento que dice, bueno, este proceso no es universal, no va a pasar igual siempre en todos lados, no lo sabemos. Lo que podemos hacer es describir esto lo más seriamente posible, lo más acabadamente posible. Aprendemos de ahí, pero no sabemos si en otra situación va a pasar algo parecido o no. Entonces, fíjense, las ciencias naturales, experimentales, es decir, sobre las que se puede hacer un experimento, son nomotéticas. La física, la química, la zoología y la botánica. La biología como ciencia aparece después, que es un caso interesante. En una especie de escala, si ustedes quieren. ¿Sí? La física la matemática es más nomotética, es decir, siempre las leyes de la matemática se van a cumplir. La física parece que, casi siempre, se pueden establecer muchas leyes. Los físicos cuánticos ya establecerían algún tipo de limitación al respecto, pero no nos importa por ahora. La química un poco menos, la zoología y la botánica menos todavía, es decir, si analizo lo que hace una ardilla en el bosque en tal lugar, las ardillas que están en otro bosque, en otra punta del planeta, van a funcionar igual, y no sé, ahí empiezan a haber más variables, la cosa es un poco más compleja. Bien, en el otro extremo, la filosofía, que es una actividad no empírica como la matemática, pero que es absolutamente ideográfica. O sea, yo desarrollo un sistema de pensamiento, el sistema de pensamiento kantiano, lo desarrolló Kant, y eso quiere decir que el de Hegel va a ser igual. No, sabemos que no es igual. ¿Sabes? Un sistema de pensamiento que funciona en sí mismo, que tiene coherencia, que tiene lógica, que respeta una serie de principios de pensamiento, pero que no agota el objeto. Otros objetos pueden ser descritos de otra manera. Lo mismo con los estudios de las artes. O sea, analizo una novela, analizo, la obra de Cortázar. Lo que me va a pasar es que voy a adquirir una metodología de análisis. Entonces el próximo análisis que haga va a ser más fácil. Pero cuando termine de analizar Cortázar, si quiero analizar Borges, no es que ya está, analicé Cortázar y entonces explico Borges. No, tengo que analizar Borges. Leer a Borges. Bien, la historia de las artes, que está como en un lugar intersticial entre la historia y los estudios de las artes. La historia, que fíjense que está del lado de del conocimiento ideográfico, porque la historia en el momento en que surge, hago un paréntesis, yo acá estoy siguiendo a un autor que se llama Wallerstein. Un libro cuyo título es Abrir las ciencias sociales y que es un informe que hizo una comisión hace un par de décadas sobre el estado de las ciencias sociales y una serie de propuestas. No nos van a interesar las propuestas, sí el diagnóstico. O sea, Wallerstein la preside, pero es un grupo de gente, desarrolla un análisis de una explicación del desarrollo de las ciencias sociales hasta 1945 y después una explicación de qué es lo que ha pasado desde 1945 hasta fines del siglo XX. Estamos siguiendo ese recorrido. Bien, la historia es la primera disciplina de las ciencias sociales, o que consideramos hoy de las ciencias sociales, que se desarrolla de manera específica en las primeras décadas del siglo XIX. Relatos del pasado hubo desde muchísimo antes, ¿no? O sea, Xenofonte relata las guerras de los griegos contra los persas.
Pero lo que aparece en el siglo XIX es un tipo de relato de la historia o de lo que pasó que se despega de las necesidades de los líderes, del Estado, de los países. O sea, los relatos acerca de lo que pasó previos al siglo XIX están muy contaminados por mitología y por la necesidad de justificar a las naciones, a las culturas. Entonces aparece mezclado lo que efectivamente pasó con cosas que no pasaron, que son míticas. En este momento aparece a comienzos del siglo XIX, o sea, la idea de hacer una búsqueda efectiva de lo que ha pasado, y esa búsqueda efectiva lo que hace es revalorizar las fuentes. O sea, ir a buscar los archivos, ir a buscar qué es lo que la gente de otro tiempo dijo, en contraposición a leer lo que otro había dicho acerca de lo mismo. Fíjense que hay una analogía muy fuerte con la idea de la Royal Society, ¿no? O sea, no atender a lo que otro dijo sobre esto, sino, bueno, vos andá a buscar el archivo histórico municipal de Comodoro, no escuches lo que se dice el día del aniversario de Comodoro acerca de los pioneros. Andá a mirar qué se dijo en esa época, hace 100 y tantos de años, acerca de esos tipos. Andá a leer las cartas de Pietro Belli. Eso es hacer historia. No escuchar al intendente de turno hablando de los pioneros y de lo importante que fueron y lo valientes que fueron. ¿Habrán sido valientes? Bueno, no lo vamos a saber por lo que diga el intendente de turno. ¿Se entiende? Bien. Ese tipo de historia aparece acá, hace 200 años, a comienzos del siglo XIX. Y queda este nicho, ¿sí? El nicho de la ciencia social que se va a ir desarrollando a lo largo del siglo XIX. O sea, a lo largo del siglo XIX va a ir apareciendo una tríada de tipos de conocimiento, después se va a convertir en un cuarteto, que vamos a categorizar como ciencias sociales. Pero de movida, si bien están en el límite, están en la frontera, el proyecto de desarrollo de las ciencias sociales en el siglo XIX es de lograr una ciencia social nomotética. O sea, una ciencia social que pueda encontrar leyes, generalidades, que pueda tener la capacidad de predecir lo que va a pasar. La historia había rechazado eso. O sea, los historiadores habían dicho, bueno, no. Nosotros podemos estudiar mucho lo que ha pasado en Francia, pero de ahí no podemos decir qué es lo que va a pasar en Alemania. Ahora, el proyecto de las ciencias sociales es un proyecto nomotético, ¿no? O sea, de encontrar, formular las leyes del desarrollo de las sociedades. Piensen en Marx. O sea, Marx está bien, después el marxismo no es el mejor ejemplo, ¿no? Porque el marxismo no desarrolla la pata de la investigación empírica hasta avanzado el siglo XX. O sea, el marxismo es más bien una filosofía, si ustedes quieren. Pero en Marx está presente la idea de que se pueden desentrañar cuáles son las leyes de funcionamiento de las sociedades. O sea, él piensa, bueno, y la formula. Después discutiremos si acertó o no acertó, pero él lo formula, tiene esa mentalidad. Dice, bueno, una vez que se desarrollan suficientemente las fuerzas productivas y tiene la atracción de las relaciones de producción existentes, llega un momento en que esa tensión es inaguantable y es el momento de la revolución social. Por lo tanto, cuando esto se dé, se va a dar la revolución. O sea, es una capacidad de predicción. Está bien, ustedes van a decir, no es tan afinada como la del astrónomo, que puede decir dentro de 84 años, 3 minutos y 20 segundos va a haber un eclipse. Y hay un eclipse. Es el ideal. Lo que busca esta gente es eso. Ojalá pudiéramos decir, Marx hubiera estado chocho, ¿no? Hubiera dicho, bueno, dentro de 25 años y 3 meses, ahí va a ser la revolución. No era así, él sabía que no era así, pero sin embargo, la idea es que, por lo menos en trazo grueso, esas leyes se pueden establecer.
Bueno, Marx lo dice en el prólogo a la contribución a la economía política, ¿no? O sea, es los procesos que se pueden describir con la exactitud de la ciencia natural. Palabras de Marx. Sí, la idea de que hay cosas en la sociedad que se pueden describir con la exactitud de la ciencia natural, lo que él ahí llama la infraestructura, la base. Bueno, entonces la ciencia social que se va a desarrollar en el siglo XIX va a tener esa ambición, esa idea, ese proyecto. La que se va a desarrollar primero va a ser la economía. La economía que ya venía desde el siglo anterior con los fisiócratas franceses, que eran los primeros que habían pensado que el funcionamiento de las mercancías, la compra y la venta de cosas. Si voy muy rápido, ustedes por favor interrúmpanme, háganme preguntas. Yo por ahí me embalo y hablo, pero ustedes son los que me tienen que detener, ¿sí? Los fisiócratas son los primeros, entonces, que piensan. ¿La economía en qué siglo? Los fisiócratas son del siglo XVIII. Son de las décadas previas a la Revolución Francesa. Dígame. ¿En qué época hay? ¿Cómo? Newton. ¿En qué época hay? Newton vivió entre fines del siglo XVII y comienzos del XVIII. Me parece que murió, si no me equivoco, en 1730, 1700, por ahí, 40. Bien, ellos son los primeros, los fisiócratas, que piensan que el intercambio de cosas sigue leyes naturales. O sea, y de hecho que le pone el límite al rey, es decir, que no es el deseo del rey el que va a hacer que las cosas pasen, sino el conocimiento de los procesos naturales por el cual fluyen las cosas, y que si uno los conoce es como si fuera un río. El río va para un lado, pero uno lo puede conducir, le pone un dique acá, le da una zanja por allá y hace que el agua vaya para el lado que uno quiere. Esa es la idea que tienen los fisiócratas del intercambio de las mercancías, que si uno lo conoce y establece medidas que vayan de acuerdo a la naturaleza del proceso, va a poder conducirlo. Pero para eso hay que conocer. Los fisiócratas entonces son, en cualquier historia de la economía, parecen como la prehistoria de la economía o como la primera corriente o la primera escuela económica, ¿sí? Aquellos que efectivamente buscan desarrollar un conocimiento sobre ese objeto. Durante el siglo XIX, lo que se llamaba economía política, fíjense este texto que yo cité de Marx, el prólogo a una contribución a la crítica de la economía política. ¿Qué era lo que estaba criticando? Bueno, la economía política era el conjunto de escritos que iban de Adam Smith a David Ricardo, entre fines del siglo XVIII y primeras décadas del siglo XIX, y que son la base de la economía como ciencia. Adam Smith con la idea de la mano invisible del mercado. Todo ese conjunto de pensadores se consideran que son economistas políticos, así se llamaban a sí mismos. Ahora, a lo largo del siglo XIX, la economía política va a ir perdiendo en la denominación la palabra política. Va a quedar como economías secas. ¿Por qué? Porque la idea de política asociaba, como estaba efectivamente asociado en Smith, en Ricardo, asociaba el pensamiento acerca de los bienes a las necesidades del soberano, a las necesidades del Estado. Y lo que va a ir tratando de consolidar la economía es una disciplina
que no dependa de un Estado, sino una disciplina que explique el funcionamiento de las cosas, de los bienes, de los intercambios, como un naturalista explicaría los ecosistemas, como algo prescindente de la voluntad y del deseo de los hombres. Fíjense, traje un ejemplo. Un artículo que estaba leyendo el otro día en una revista que se llama Investigación y Ciencia, de agosto pasado. El artículo se llama La economía de Ponzi. Los economistas hablan de las estafas de Ponzi, o las estafas tipo Ponzi. La idea es sencilla, a ver, si ustedes van a un banco, les ofrece un 10% de interés, si ustedes tienen plata y depositan. ¿Cuál es la idea del banco? La idea es que ustedes le dan la plata al banco, el banco se la presta a alguien que la necesite, el que la necesita paga el 20%, se queda el 10% del banco y le da el 10% a ustedes, que son los que pusieron la plata. Ese sería el esquema general, ¿no? Bien. Ahora yo les digo, no les voy a dar el 10%, les voy a dar el 30%. Y ustedes dicen, bueno, eso es negocio. Entonces me dan la plata a mí. Natalia me da la plata a mí. Me da 100 pesos. O sea, yo le voy a tener que dar 130. Bien. Después viene Jonathan y me da 100 pesos a mí. Entonces de los 100 pesos saco 30, se los doy a Natalia de interés. ¿Sí? Y voy armando una cadena. Entonces la ganancia del inversor no tiene que ver en realidad con algún tipo de generación genuina de dinero, sino que tiene que ver con la capacidad de que esta cadena sea cada vez más grande. ¿Me entiendan? Llega un punto en que no tengo más inversores nuevos y el edificio de cartas se me cae. Pero si yo fui vivo, para ese momento ya estoy en las Islas Caimán y los jodí a todos. Bueno, hay un montón de estafas así. La última es la de este tipo Madoff, hace un par de años, que armó todo un castillo así. Cuando explotó la burbuja inmobiliaria, se desplomó y quedó mucha gente, muchos actores de Hollywood y qué sé yo, que habían puesto muchísima guita y bueno, se quedaron sin la guita. Bien, entonces este artículo analiza ese tipo de cosas, lo escribe un tal Kaushik Basu, que dice acá que es vicepresidente y economista jefe del Banco Mundial y profesor de economía de la Universidad de Cornell. Y a mí me interesa leer esto, dice: las burbujas financieras son unas recién llegadas al variopinto mundo de las estafas de Ponzi. El reconocimiento de su condición de esquemas de Ponzi llegó cuando se hizo evidente que la psicología de un inversor no depende de que su dinero vaya a un agente inmobiliario, a un corredor de bolsa o a un charlatán. En todos los casos es el aumento sostenido de las ganancias, o mejor dicho, las expectativas de alza, lo que mantiene el proceso en marcha. Fue esta razón la que indujo al Nobel de Economía, Robert Shiller, investigador en Yale, a denominarlas, y escuchen bien, esquemas de Ponzi de ocurrencia natural. Es decir, burbujas que no están orquestadas por un manipulador, sino que surgen como consecuencia de las fuerzas naturales del mercado, donde las expectativas de una persona avivan las de la siguiente. Ahora, la pregunta obvia es: ¿desde cuándo la codicia es natural? O sea, los seres humanos no son naturalmente codiciosos. Y hay una biblioteca antropológica que estudia sociedades y culturas donde esto no pasaría porque la gente no es codiciosa. O sea, es esta sociedad creada históricamente en el capitalismo, que llamamos capitalismo, donde somos efectivamente codiciosos y entonces este tipo de cosas se pueden dar. Pero eso no tiene nada de natural. No es natural. Bien. Los economistas han buscado que lo que dicen que no es natural aparezca como natural. Y en ese sentido han buscado leyes. Los economistas ortodoxos formulan leyes.
Bueno, la ley de la oferta y la demanda sería la más conocida, ¿sí? Pero bueno, esa ley funciona en la medida en que todos deseamos gastar menos y ganar más. En una sociedad donde la gente no tenga esa idea, y basta con pensar en las sociedades donde funcionaba el potlatch y la gente tiraba literalmente manteca por la ventana, porque eso tenía que ver con una lógica de prestigio, y la ley de la oferta y la demanda no funcionaba. Bien, economía. Me olvidé de leer una cita que había traído, que la voy a leer porque si no, ¿para qué traje el libro? A ver, estaba leyendo este libro por otra cosa distinta, no por eso, pero me encontré con una cosa ilustrativa. El libro se llama Clase, de Andrea Cavalieri. Dice: en 1787, Giuseppe Palmieri, que no tengo ni idea de quién es, publicó está en italiano, pero voy a hacer una traducción libre, reflexiones sobre la felicidad pública relativamente al reino de Nápoles. El adverbio relativamente, dice Cavalieri, es paradigmático. En el siglo XVIII, las artes de gobierno, el cameralismo alemán o austríaco en todas sus variantes, la ciencia de la policía francesa, Foucault dice, o sea, la primera definición de policía es, el objetivo de la policía es buscar la felicidad de los súbditos. Eso hace la policía, güey. Bueno, pero ahí es una policía distinta a la que tenemos ahora. Bien. El cameralismo alemán o austríaco en todas sus variantes, la ciencia de la policía francesa y la economía civil en Italia, todavía ponían el foco en lo particular. Las ciencias cambiaban con los gobiernos, y a las migraciones de los autores de un dominio a otro, de una corte a la otra, le seguían nuevas versiones de los tratados. O sea, lo que tenemos hasta comienzos del siglo XIX, es un conocimiento de la sociedad, de la ciencia política, del Estado, que está de este lado. O sea, que no tiene leyes generales. Por eso es que el título de ese libro es Relativamente al Reino de Nápoles. El tipo decía, bueno, acá en el Reino de Nápoles esto funciona, en la Toscana no funciona. Bueno, esa idea es la que van a tratar de romper los desarrollos de las ciencias sociales durante el siglo XIX. Primero, entonces, la economía. Bueno, segundo, más conocido por ustedes, la sociología. A partir de Comte, que alguno de ustedes dijo que le había gustado mucho leerlo la clase pasada. Vos, Santiago, ¿no? Bien. Dice Wallerstein, cosa que yo desconocía, que la sociología, ingresa a las universidades a partir de un traslado de los reformadores sociales del siglo XIX, que después de llevar adelante acciones en función de la reforma social, como que se recluyen en las universidades y se academizan, vamos a llamar así. Ciertamente hay una cosa, no sé si esa trayectoria es correcta, pero bueno, ustedes piensen en el maestro de Comte, en Saint-Simon. Saint-Simon se muere fundando una iglesia. O sea, los saint-simonianos se convierten en una secta. O sea, tienen ritos religiosos, buscan a la mujer que va a traer la buena nueva y qué sé yo, y el nuevo orden. O sea, hay una cosa de melange medio extraña, y de ese caldo de cultivo durante el siglo XIX se va emergiendo una ciencia social para fines del siglo XIX más seria, académica, rigurosa, y que siguiendo ese programa de Durkheim va a tratar a la sociedad como una sucesión de hechos, y por lo tanto los hechos son
analizables empíricamente, y en ese análisis empírico se pueden encontrar regularidades y con suerte leyes que nos permitan predecir qué es lo que va a pasar, que eso es lo que uno espera de una ley. Bien, y la tercera disciplina de las ciencias sociales es la ciencia política. La ciencia política aparece un poco más tarde, entre fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX ya, un poco atrasada porque los abogados no querían dejar largar ese campo, que tradicionalmente la jurisprudencia estaba dentro del mundo de las facultades de Derecho, pero dice Waterstein, la ciencia política aparece como una necesidad funcional. La necesidad funcional es que si se quería dar autonomía a la economía, como planteaba este proyecto positivista general, era necesario desarrollar el conocimiento científico de la contraparte de la economía, y esa contraparte es las ciencias políticas. Bárbaro. Entonces, vamos a tener, y esto en desarrollo hasta el periodo de entreguerras mundiales y consolidado hacia 1945. Una distribución de temas y de áreas. Por un lado vamos a tener el estudio del pasado. El estudio del pasado lo hace la historia. Y por otro lado tenemos el estudio del presente. El estudio del presente lo hace la economía, lo hace la sociología y lo hace la ciencia política. ¿Que cómo se reparte en el presente? Bueno, la economía va a analizar el mercado, la sociología la sociedad civil y las ciencias políticas el Estado. Bien. ¿Pero qué más? Bueno, hay una cuestión que se va haciendo patente en el periodo previo al 45, un periodo, digamos, las primeras décadas del siglo XX, que es el periodo de la expansión, en realidad desde fines del siglo XIX, de la expansión imperialista europea. O sea, lo que aparece es, otros, aparece el otro. ¿Por qué? Porque esta ciencia, este análisis del pasado, del mercado, de la sociedad civil, del Estado, es un análisis visto desde los europeos del nosotros. De hecho, Wallerstein señala que todo esto se desarrolla mayormente en solo 5 países, que son Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia y Estados Unidos. Y no solamente van a ser los desarrollos de las ciencias... Bueno, a ver, piensen ustedes algún autor clásico que hayan estudiado en sociología que no sea de uno de estos 5 países. Si me pueden decir un nombre, les doy un premio. Alguno que sea un clásico. No creo que haya, ¿no? Y dice Wallerstein, no solamente que se hace ciencia social en estos 5 países, sino que estos 5 países son el objeto de la ciencia social. O sea, se estudian a estos 5 países. Bien, ahora hay un mundo aparte de de Europa y de Estados Unidos. Ese es el mundo de los otros. Ahora bien, los otros aparecen divididos en 2 casos o 2 tipologías diferentes. Por un lado, los otros son tribus. O sea, son grupos pequeños que no tienen alfabeto, no tienen escritura, que son bárbaros, que no tienen desarrollos de tecnología, que son fácilmente subyugables militarmente. Esos otros, las tribus, van a ser analizadas por ¿quién? ¿Quién analiza eso? ¿Quién estudia las tribus bárbaras? ¿Ah? No. La sociología analiza a los europeos civilizados. La antropología, ¿no? Ese tipo de otros va a ser analizado por la antropología.
que nuevamente la antropología es la internalización académica de algo que inicialmente estaba afuera, que era la tarea de los viajeros, funcionarios coloniales, misioneros. Pila dice que Borges es el último escritor argentino del siglo XIX. Ya sé, Borges nació en el siglo XX, ¿no? Pero él lo dice como metafóricamente. Dice que para él Borges cierra el ciclo de la literatura argentina del siglo XIX. Y Borges es un escritor donde sus temáticas son muchas veces un poco viejas, digamos así. Hay un cuento de Borges que se llama El informe de Brody, un cuento muy conocido, donde hay un misionero antropólogo. O sea, todo el cuento gira en torno a lo que le pasa a un misionero cuando después de vivir en una tribu aislada vuelve a la civilización. Y él cuenta qué es lo que vivió. Bueno, ese tipo de figuras no académicas, en las primeras décadas del siglo XX se convierten en figuras académicas. Ahí lo tenemos a, no sé, Malinowski, por ejemplo, a Radcliffe Brown. Malinowski es, fíjense, esto es curioso, si se quiere. O sea, Malinowski es un gran antropólogo, o sea, un tipo que estuvo años viviendo con la gente con la que analizó. Pero lo curioso es que eso fue totalmente azaroso. Malinowski era austríaco. Y estaba haciendo una investigación que iba a durar 3-4 meses en una colonia de Austria, creo que en la Polinesia, por ahí. Y estalla la Primera Guerra Mundial. La flota alemana del Pacífico se va, vuelve a Alemania, no llega a Alemania, lo traban acá en las Islas Malvinas, ¿no? La batalla de las Malvinas. Y Malinowski se queda en la pampa y la vía. Entonces va a ver al funcionario británico que había ocupado el pueblo y le dicen, bueno, se va a tener que quedar acá. Y se queda durante toda la Primera Guerra Mundial. Y por eso es que se convierte en el tipo que había hecho más trabajo de campo hasta el momento. 4 años viviendo con su tribu. Bueno, eso como anécdota nada más. Pero ese tipo de gente funda, digamos, la antropología. La antropología que no va a estar del campo, diríamos, de las nomotéticas, sino de las idiosincráticas. La antropología no va a buscar leyes generales, bueno, sí lo va a hacer después, con Levi-Strauss. Pero en este periodo no busca leyes generales, sino que busca la descripción más profunda posible de un caso. El caso que le tocó al antropólogo. Bueno, ahora esto no cierra al otro. O sea, hay lugares donde no hay tribus, sino que hay civilizaciones muy antiguas, muy desarrolladas, que no son fácilmente sojuzgables, pero que no son europeos. Sí, están los árabes, está todo el Medio Oriente, está China, Japón. ¿Y eso qué es? O sea, ¿cómo lo estudiamos? Eso se estudia a partir de lo que se llamó los estudios orientales. Nuevamente un cuento de Borges, me parece que es El jardín de los senderos que se bifurcan, y el protagonista es un orientalista. Un tipo que ha pasado toda su vida en China y está cooptado por la cultura china. Bien. Ese tipo de personajes que ya no existen. O sea, lo más cercano que tendríamos no sería un científico, sino sería Ludovico Esquirru. O sea, ese tipo de cosas que ahora son como marginales, pero en esa época el conocimiento era ese, era el que estaba ahí. Bien. Dice Wallerstein, entre 1850 y 1945 una serie de disciplinas llegó a definirse como un campo de conocimiento al que se dio el nombre de ciencia social. Eso se hizo estableciendo en las principales universidades cátedras en una primera instancia, luego departamentos que ofrecían cursos y finalmente títulos en esa disciplina. La institucionalización de la enseñanza fue acompañada por la institucionalización de la investigación. Eso fue como un trabalenguas. La creación de publicaciones especializadas en cada una de las disciplinas, la construcción de asociaciones de estudiosos según líneas disciplinarias,
primero nacionales, después internacionales, la creación de colecciones y bibliotecas catalogadas por disciplinas. O sea, fíjense que él le da mucha importancia, y para nosotros va a ser muy importante, al hecho de que el desarrollo del conocimiento científico es algo que se institucionaliza. O sea, que se traduce en que primero hay materias, después hay carreras, después hay facultades, después hay organizaciones de investigadores, congresos, revistas. Entonces, hacia 1945 tenemos ese mapa como muy establecido. La comunicación, ustedes habrán visto, no está. Bien, ¿qué pasa después de 1945? Bueno, estas son las tres cosas que menciona Wallerstein. O sea, una cosa que pasa es que Estados Unidos, o sea que la situación geopolítica mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial es totalmente diferente a la previa a la guerra. O sea, Estados Unidos emerge como una potencia global. Una potencia global que tiene intereses globales. Cosa que no era Estados Unidos antes de la Segunda Guerra Mundial. O sea, tiene, bueno, esto que vemos ahora en las películas, ¿sí? O sea, hay, no sé, una aldea en el Congo, donde hay un tipo que, no sé, es de Al Qaeda. Y entonces en la película dicen, debemos enviarle un misil por una cuestión de seguridad nacional. Y dice, ¿qué tiene que ver la seguridad nacional con la aldea en el Congo? Bueno, para Estados Unidos tiene que ver. Tiene que ver porque una cosa son las fronteras jurisdiccionales de Estados Unidos y otra son las fronteras de sus intereses. No tienen fronteras sus intereses. Sus intereses están en todo el globo. Bueno, eso emerge con la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto? Una cosa que tiene que ver, y eso ahora lo vamos a ver un poco más detenidamente, es que las necesidades de conocimiento de Estados Unidos van a ser distintas. O sea, lo que necesita saber Estados Unidos del mundo va a ser cualitativamente diferente después de la guerra que antes de la guerra. Segunda cuestión que menciona Wallerstein es la expansión de la población, la explosión demográfica posterior a la Segunda Guerra Mundial, el baby boom. Y en relación a esto, la expansión, tanto cuantitativa como geográfica, del sistema universitario. Cada vez hay más universidades, hay más docentes, hay más investigadores investigando, enseñando, aprendiendo en muchos lados del mundo. O sea, hay una expansión del sistema universitario a nivel global. Esos 5 países que eran el origen de la ciencia, bueno, empiezan a compartir con muchos otros. Aunque el motor va a ser Estados Unidos, muy fuerte, todavía hoy lo es, pero muy fuerte en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Otra cuestión que pasa es esto, a ver, son investigadores, son científicos, físicos más propiamente, escuchando una charla, un seminario. No creo que conozcan la foto, por supuesto, pero a ver, alguna hipótesis. ¿Qué están investigando? Evidentemente algo complicado. Sí, algo muy complicado. Es parte del proyecto Manhattan. O sea, el proyecto científico-tecnológico de desarrollo de las bombas atómicas de Estados Unidos. El proyecto Manhattan es importante por muchas razones, porque hicieron bombas que mataron a miles de personas, pero $2.000 millones de la época. O sea, estos tipos pasaron de tener un aula donde tenían una tiza a tener $2.000 millones de la época, que deben ser como hoy 10.000, 20.000 millones de dólares, para hacer en 3 años una bomba nuclear. Ahí, lo que aparece en el proyecto Manhattan es una idea de amalgama de los intereses estratégicos de un país, de financiamiento extraordinario, del desarrollo tecnológico y del conocimiento teórico, porque estos eran físicos teóricos. Fermi, por ejemplo, Premio Nobel de Física. ¿Esto posguerra? ¿Eh? Posguerra.
No, se hicieron una bomba. Esto fue durante la guerra, en un proyecto ultra secreto. Pero a lo que me refiero es, nunca antes en la historia se había dado esta escala para hacer ciencia. ¿Sí? Porque esto era hacer ciencias, tener un objetivo de producción de conocimiento, transformado en una bomba, pero había que desarrollar mucho conocimiento físico para lograr eso. Conocimiento teórico y solución de problemas técnicos, todo junto. Entonces esta va a ser la matriz de la ciencia post Segunda Guerra Mundial. O sea, grandes proyectos y mucha más guita que la que había tenido la ciencia antes. De toda esa guita, no sé, el 0,5% iba a las ciencias sociales. Pero igualmente, el 0,5% que iba a las ciencias sociales era muchísima más guita que lo que las ciencias sociales habían tenido nunca. Todos los que ustedes leyeron, Durkheim, Weber, qué sé yo, eran gente que no tenía un peso del Estado y que se compraba los libros y daba clases. No había programas de financiamiento. Acá lo que empieza a aparecer es programas de financiamiento con objetivos específicos para hacer cosas. Algunos que nosotros vamos a estudiar, por ejemplo los de Lazarsfeld, tienen esta raíz. En el caso de Lazarsfeld, la Fundación Rockefeller. O sea, la investigación de Lazarsfeld es importante teóricamente, pero es una de las investigaciones más grandes que se había hecho hasta ese momento, más cara. Es un montón de moneda para hacer esa investigación. Bien. Yo les decía, va a cambiar la necesidad de conocimiento de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos era un país que, bueno, lo vimos en realidad por ese mapa de las disciplinas, pero no había mucho conocimiento sistemático del resto del mundo. ¿Sí? O sea, la sociología, las ciencias políticas, la economía era de los países centrales. Y Estados Unidos va a necesitar tener conocimiento en función de su actuación y de sus intereses de regiones muy remotas, del sudeste de Asia, del extremo oriente, del Medio Oriente, de África, de América Latina. Entonces va a aparecer una tendencia que es la de los estudios por regiones o por áreas. A partir de una idea simple, o sea, una región es un sector de la Tierra más o menos amplio que tenga cierta uniformidad cultural y bueno, vamos a estudiarlo. Estos son ejemplos recientes en realidad, porque eso todavía existe hoy, o sea, hay una tendencia, ¿no? Y si son ejemplos en castellano, así que no son los más importantes, pero bueno. Asiadémica, la revista universitaria de estudios sobre Asia Oriental. Y este es un centro de estudios de Medio Oriente y África del Norte. Bueno, se llenó de estas cosas. ¿Y quiénes aparecían acá? ¿Quiénes podían escribir en esta revista? Bueno, venían de distintas disciplinas. O sea, podía ser un sociólogo que había hecho un análisis de ese lugar, un politólogo, un antropólogo que había estudiado eso, alguien que había estudiado, no sé, la literatura de ese país, el arte, un orientalista podía ser, un geólogo capaz. Son un montón de gente de lugares distintos que confluían en decir algo acerca de ese lugar. A ver, un caso que nosotros analizamos en algún momento en comunicación es el de Edward Hall. Edward Hall era un antropólogo, hizo trabajo de campo en América Latina y en Medio Oriente, y en algún momento, por estos años del periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, lo conchaban las empresas y el gobierno de Estados Unidos para que les dé clases de multiculturalismo a los ejecutivos de las empresas y a los funcionarios diplomáticos que Estados Unidos va a destinar en otros países. Y Edward Hall les explica cómo funciona la cultura de Medio Oriente, cómo es distinta la relación que hay entre el cuerpo y el espacio interpersonal en Estados Unidos y en América Latina o en Arabia, y cómo hay que tener en cuenta esas cosas para desarrollar con éxito su tarea. Bueno, ese tipo de cosas. Bien.
¿qué aparece acá como resultado de esto? O sea, una cosa que aparece es la idea de la multidisciplina o la interdisciplina. O sea, los estudios por área dejan de ser cotos disciplinarios, sino que son cosas que se explican a partir de miradas diferentes. Este término interdisciplina que ustedes habrán escuchado. Bien. Bien, entonces por un lado tenemos la idea que viene de los estudios por áreas de el desarrollo de la multidisciplina, de la interdisciplina. Por otro lado empiezan a borrarse dentro mismo de los países centrales las líneas o las fronteras entre las disciplinas. Y esto se da por varios lados. Se da por el lado de los historiadores. Los historiadores se van dando cuenta de que si bien habían investigado mucho, su historia era más una historia que funcionaba para explicar los procesos institucionales, la historia de los líderes, de los presidentes, de las guerras, de las elecciones, que otro tipo de historias que empiezan a ser más importantes, las historias económicas, las historias de los procesos sociales. Como que no tienen herramientas para eso. Y entonces empiezan a utilizar metodologías de abordaje desarrolladas por la sociología, la economía, las ciencias políticas. Entonces empiezan a hacer análisis, por ejemplo, cuantitativos de registros censales. Lo que el sociólogo hace para la sociedad actual, ellos lo tratan de hacer para sociedades anteriores. Entonces ya empieza a haber ahí una especie de confusión. Bien, los sociólogos, que siempre tienen vocación imperialista, empiezan a expandirse para otros lados, aparecen como subdisciplinas la sociología económica, la sociología política. Los politólogos también. Esto tiene que ver también con esa cuestión de la expansión del sistema. O sea, más gente investigando, cada uno tiene que hacer su tesis de doctorado, entonces tienen que elegir temas que sean distintos al del otro, y la cosa, el conocimiento tiene esa tendencia a abrirse, a especializarse. Los politólogos entonces dejan en algún momento de concentrarse solamente en el Estado y empiezan a analizar otras lógicas de poder, los movimientos de protesta, los sindicatos, las instituciones, y entonces se meten en el campo de los sociólogos. Entonces, lo que tenemos es un momento en el que las divisiones entre los distintos cotos disciplinarios son cada vez más difusas. Bueno, los economistas pasan del análisis de los sistemas generales de las mercancías al intento de explicación de las dinámicas familiares y el comportamiento individual. Eso sigue hoy, o sea, vean ese programa de National Geographic, Control de Multitudes. ¿Alguno lo vio? Bueno, tipos plantean, uno que me acuerdo, una plaza donde tenía una zona donde la gente paseaba perros y los perros hacían sus necesidades y nadie las limpiaba. Bueno, ¿cómo podemos hacer para que incentivar a la gente a que ponga la caca en la bolsita? Entonces diseñan una serie de dispositivos y efectivamente tienen éxito. Si quieren ver este tipo de cosas, en La Nación los domingos hay una columna de Sebastián Campanario que sacó un libro en algún momento con Martín Lustó sobre economía del comportamiento. Y es esto, o sea, es explicaciones desde la matriz de la lógica económica sobre cosas que no son objetos tradicionalmente económicos. No sé, sobre cuáles son las estrategias para aprobar los exámenes. Eso se puede hacer un análisis económico.
Entonces cada vez tenemos una cosa de mayor difuminación de las fronteras. Dice Wallerstein: no solo se hizo cada vez más difícil hallar líneas divisorias claras entre ellas, entre las disciplinas, en términos de campo de sus estudios o del modo en que trataban los datos, sino que además ocurrió que cada una de las disciplinas se fue volviendo cada vez más heterogénea a medida que los límites de los objetos de investigación aceptables se iban estirando. Eso condujo a un cuestionamiento interno considerable en torno a la coherencia de las disciplinas y la legitimidad de las premisas intelectuales que cada una de ellas había utilizado para defender su derecho a una existencia separada. Una manera de manejar esto fue el intento de crear nuevos campos interdisciplinarios, como por ejemplo, escuchen bien, estudios de la comunicación, ciencias administrativas y ciencias del comportamiento. Acá aparecen los estudios de comunicación. Los estudios de comunicación aparecen en este proceso post-Segunda Guerra Mundial, en el cual las fronteras de las disciplinas de las ciencias sociales tradicionales se difuminan, el sistema se expande y entonces aparecen objetos nuevos, cosas nuevas que pretendan algún tipo de acercamiento. De un libro de María Inés Rizo, ¿no? María Inés, ¿no? Rizo es Marta Rizo García, investigadora mexicana. Se los voy a dejar el libro, entre otras razones porque tiene dos capítulos interesantes sobre qué piensan los estudiantes mexicanos acerca de los estudios de comunicación, por ahí a alguno le interesa. Pero el primer capítulo es un capítulo donde hace una introducción epistemológica con la que yo no estoy de acuerdo. Voy a aclarar desde el bajo. Pero bueno, de acá está tomada la cita con la que arrancó la presentación. Dice esto Rizo García: hay que tomar en cuenta que para que un conjunto de conocimientos se constituya como disciplina, debe haber claridad y precisión en el objeto de estudio. Algo que no sucede con la comunicación por la propia dispersión y multiplicidad de significados que el término comunicación denota. La comunicación más bien es un campo inter- y transdisciplinario. Parece poco factible hablar de la comunicación como una ciencia. Pues para que un conjunto de conocimientos se constituyan como ciencia, se requiere la búsqueda de una verdad universal como valor supremo, la verificación empírica o contrastación con el mundo real y natural y la objetividad. Bueno, sobre esta última frase, yo estoy de acuerdo con la primera parte, no estoy de acuerdo con la segunda. Voy a tratar de aclararlo. La comunicación más bien es un campo inter- y transdisciplinario. Yo estoy de acuerdo, o sea, llegamos ahí. O sea, la comunicación entonces no es una disciplina, es un campo disciplinario. Ahora calculo que será más claro cuál es la diferencia entre disciplina y campo disciplinario. Ahora, ¿con qué no estoy de acuerdo yo? Bueno, no estoy de acuerdo con que me parece que eso... Me parece que apagué el proyector. Con que me parece que eso no es algo propio de la comunicación, sino que es propio de cualquier forma de estudio de las ciencias sociales hoy. O sea, lo que traté de explicar hasta ahora es que todas las ciencias sociales se forman hoy como campos disciplinarios.
La única característica particular de la comunicación es que su proceso de emergencia es posterior. Entonces no tenemos una época anterior en la que consideramos a la comunicación como una disciplina. Pero la sociología tampoco es hoy una disciplina. Porque eso que reclama Rizzo García... ¿Y por qué no se prende esto? Ahí está, en algún momento va a agarrar. Eso que reclama Rizzo García no se cumple con ningún campo de conocimiento, ni siquiera con los campos de conocimiento de las ciencias duras. O sea, la idea de la objetividad, de la verdad universal. Los físicos hoy, cuando hacen física de partículas, lo que establecen son regularidades probabilísticas, ya no establecen leyes, porque no saben exactamente cómo va a ser el comportamiento de las partículas que estudian. Los físicos han demostrado o parten de la premisa que la intervención del observador modifica el proceso observado. Los físicos, no los sociólogos. Por lo tanto, no hay una ciencia objetiva de la cual la comunicación sea una especie de hermano más pobre, sino que hoy la ciencia se construye a partir de campos disciplinarios y no de ciencias. Bien, o no disciplina. ¿Y qué es un campo? O sea, ¿cuál sería la diferencia? Bueno, campo remite a una idea que planteó alguien conocido por ustedes, Pierre Bourdieu, ¿no? Bourdieu es el que introduce la noción de campo. ¿Y qué dice cuando habla de campo? Bueno, dice, un campo es un espacio social estructurado, un campo de fuerza, ya sea de dominantes y dominados, ya sea de relaciones constantes, permanentes, de desigualdades, que se ejercen en el interior de ese espacio, que es también un campo de luchas para transformar o conservar este campo de fuerzas. Cada uno en el interior de ese universo utiliza en su concurrencia con los otros la fuerza relativa que detiene y que define su posición en el campo, y en consecuencia sus estrategias. Fíjense que esta definición de campo de Bourdieu no es específica de las ciencias. O sea, los campos son de muy distintas características. Uno puede plantear el campo de las ciencias, el campo del arte, o más específicos, el campo de la escultura, el campo de la política, el campo de la sociedad civil. O sea, un campo es el campo de las artesanías, si ustedes quieren. Un campo es un conjunto de actores, de nodos que están relacionados y cuya actuación tiene que ver con el conjunto de lo que hacen los otros y a partir de lógicas que son específicas, de lógicas y reglas. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cuál es la lógica específica de legitimación de la política democrática? Bueno, los votos. ¿Sí? O sea, ¿quién gana? Y gana el que lo votan más. O sea, ¿quién va a ser intendente? El que saque más votos de los candidatos a intendente. Entonces, más votos implica más legitimidad. Bueno, bárbaro. ¿Y cuál es la forma de legitimidad, no sé, de los, qué sé yo, de los cirujanos cardiovasculares? El me gusta del Face. Me dice, bueno, tengo que hacerme una operación a corazón abierto, así que voy a buscar quién de los cirujanos tiene más me gusta. Y no, dicen, esa no es la forma en que se legitiman los neurocirujanos, los cardiocirujanos. ¿Por qué? Bueno, no sé, porque tiene más referencias de revistas médicas, porque hago una encuesta entre los médicos del país, me dicen que ese es el mejor, porque fundó un instituto, no sé, qué sé yo, pero es otra la manera. Entonces la manera en que se funciona y se legitiman las cosas adentro del campo de la política es diferente a la forma en que funcionan y se legitiman en el campo de la medicina. Y uno de esos campos es el campo del conocimiento y a su vez los distintos campos disciplinarios. O sea, tenemos un campo disciplinario de la comunicación donde sus lógicas de validación son similares a otros
a otros campos científicos, pero específicamente para los de comunicación. O sea, bueno, ¿cuáles son las lógicas? No sé, los concursos, las publicaciones, o sea, ese tipo de cosas, ganar premios, becas, financiamiento de CONICET, bueno, pero específico para un área. Sí, no sé, el tipo que es más legítimo como físico teórico, no necesariamente lo vamos a contratar como profesor de comunicación. O sea, él está legitimado allá. Acá es otro nicho. Bien, entonces, vamos a seguir acá a María Inmacolato Vasallo de López, una investigadora brasileña. Ella dice que el campo de la comunicación queda definido en el entrecruzamiento de dos criterios, que son la crítica epistemológica y la sociología del conocimiento. La crítica epistemológica, dice ella, como especificación de los criterios de validación interna del discurso científico. O sea, ¿por qué un discurso científico aparece como más válido, más legítimo que otro? Y la sociología del conocimiento como entendiendo a la ciencia como una práctica social sobredeterminada. A ver, lo dejo en suspenso. Ella propone, para hacer el desarrollo del campo, para estudiar el campo, para abordar el campo de la comunicación, la especificación de estos tres contextos, que llama ella. El contexto discursivo, el contexto institucional y el contexto social o histórico-cultural. Típicamente, una materia de teorías de la comunicación, una historia de las teorías de la comunicación, va a centrarse en el contexto discursivo. Nosotros vamos a decir, bueno, a ver, Lasserfeld dijo tal cosa y después Adorno lo leyó y lo criticó y dijo tal otra. ¿Sí? O sea, leemos los autores y vamos viendo qué relaciones tienen unos con otros. Eso es el contexto discursivo. Es el más fácil, es el más obvio y es el que le vamos a dedicar más tiempo también. ¿Sí? Pero lo que señala Vasallo de López es que hay otros dos contextos que es necesario hacer el intento de reponer. El contexto institucional y el social o histórico-cultural. El social o histórico-cultural se refiere a lo que está pasando en el lugar donde se produce una intervención teórica determinada. A ver, en algún momento vamos a estudiar algunos textos tempranos de Armand Matelar, escritos en Chile entre fines de los años 60 y comienzos del 70. Y entonces vamos a hablar de lo que estaba pasando en Chile y en América Latina en esos años, del gobierno de la Unidad Popular, de los procesos de transformaciones políticas y sociales que se estaban dando en ese momento y de cómo Matelar se ubicaba en relación a esos procesos y cómo lo que él escribía sobre comunicación tenía que ver en parte con intereses académicos y en parte con intereses políticos. O sea, eso es algo que hay que reponer para poder entender una intervención determinada. Y la tercera, que es la más difícil, o la menos recorrida, o la que aparece como más oculta, es el contexto institucional. O sea, cuando un investigador... La tercera es histórico. No, pero esto ya la dije. Cuando un investigador escribe algo, publica algo, hace una investigación, la hace a partir de determinado contexto institucional. Esa investigación ha sido financiada por alguien, se ha hecho en algún tipo de institución, en una universidad, o no sé, en un centro de investigaciones científicas. Ha sido respuesta a una beca, a un programa, ha sido publicada en una revista que tiene determinadas características, auspicios. Bien. Entonces el contexto institucional es algo también que vamos a tratar de dar cuenta en el recorrido que vamos a hacer de las teorías de comunicación. Para el caso de América Latina, que es el que nos va a interesar más
no porque le vamos a dedicar más tiempo, pero donde vamos a tener que tratar de hacer más presentes estos factores, lo que vamos a ir registrando es un proceso de institucionalización creciente. O sea, cómo el campo científico, disciplinario de la comunicación, paulatinamente va teniendo más peso institucional. Uno puede ir dimensionando cuál es el peso institucional de cada campo. Entonces podríamos decir que en la situación actual, no sé, la sociología está más institucionalizada que la comunicación, pero la comunicación lo está más que el turismo. ¿Y eso en qué se nota? Bueno, se nota en la cantidad de carreras, en la cantidad de publicaciones académicas, de posgrados, de doctorados, de investigaciones, si participa o no en las líneas de financiamiento del CONICET, ¿sí? Indicadores de ese tipo. O sea, cómo se construye institucionalmente un campo disciplinario. Porque en última instancia, un campo disciplinario es un conjunto de gente que se autorreferencia a sí misma, o sea, que se siente parte de una misma identidad, que publica en las mismas revistas y lee las mismas revistas, que va a los mismos congresos, que lee los mismos libros. Eso es lo que define una especie de colectivo que es un campo disciplinario. Y ahí vamos nosotros con la materia. O sea, el objetivo de la materia es una introducción a esa especie particular de club. Bien, nosotros los vamos a invitar a leer el primer capítulo de este libro, que es un libro que salió publicado el año pasado, un libro mío. Y ahí van a ver que además de algunas de las cosas que yo dije hoy, hay un análisis de un texto de Jesús Martín Barbero como un ejemplo de estas cosas que no lo vamos a desarrollar en clase. Léanlo y en todo caso lo discutiré.